En el verano de 2006, una violenta tormenta eléctrica devastó un campamento rural en Texas y cuando la tormenta cesó, 7 niños habían desaparecido. No había cuerpos, ni testigos, solo un tronco quemado y un silencio inquietante que persistió durante años. Ahora, casi 2 décadas después, la única sobreviviente de esa noche recuerda un detalle que nunca debió recordar, un extraño símbolo marcado en su piel y un nombre murmurado a través del relámpago chisporroteante. Esta es la escalofriante historia de lo que sucedió en el Círculo de Fuego esa fatídica noche. El 12 de agosto de 2006, en el campamento Ashwood en el condado de Trinity, Texas, un grupo de 14 niños se reunió alrededor de un fuego, disfrutando la última noche del verano. Mientras el consejero contaba una historia de fantasmas sobre un niño que desapareció durante una tormenta años atrás, algunos niños se reían, otros se abrazaban las rodillas con miedo, pero Marley Greer, de 12 años, sentada al final del círculo, sintió una incomodidad que iba más allá de la historia. Las tormentas le provocaban migrañas, extraños recuerdos y una profunda sensación de terror. Mientras el viento azotaba los árboles, un fuerte trueno sacudió a los campistas, pero no fue la tormenta lo que los hizo entrar en pánico, fue el grito que perforó el aire, ni humano ni animal, sino algo más antiguo y hueco. En el caos que siguió, 7 niños desaparecieron sin dejar rastro. A la mañana siguiente, el 13 de agosto de 2006, el campamento despertó en un inquietante silencio. Tanya Michei, una consejera junior, fue la primera en darse cuenta de que 7 niños estaban desaparecidos. Sus pertenencias, ropa y cama seguían intactas, pero habían desaparecido sin dejar rastro. Se inició una búsqueda frenética, y para cuando llegó el departamento del sheriff, el campamento ya estaba en un estado de shock. A pesar de la lluvia, no se encontraron huellas, marcas de arrastre ni signos de lucha. La única pista dejada atrás fue un tronco carbonizado en la fogata, partido por el calor de una manera antinatural. Marley, la última en ver a los niños, fue encontrada temblando en la cabaña de la enfermera, con una extraña roncha rosa en su clavícula. Apenas podía recordar lo que sucedió después de que la tormenta azotó, solo recordaba una extraña voz llamando su nombre y el caos que siguió. A medida que pasaban los días, los equipos de búsqueda peinaron el campamento, los bosques cercanos y el río, pero no había rastro de los niños desaparecidos. Los perros siguieron un rastro cerca de la fogata, pero lo perdieron, como si se hubiera desvanecido en el aire. El FBI fue llamado, pero a pesar de una extensa investigación, los niños nunca fueron encontrados. Marley Greer se convirtió en la única sobreviviente de esa noche, plagada de pesadillas y recuerdos que no podía entender completamente, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. La tragedia de Campamento Ashwood eventualmente desaparecería de los titulares, pero para Marley, la pesadilla nunca terminó. El 15 de agosto de 2006, en la oficina del sheriff del condado de Trinity en Texas, Rafael y Marta Ortega se sentaron en una incómoda sala de espera, su dolor consumiéndolos. Rafael apretó los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, mientras Marta retorcía la correa de su bolso hasta que casi se rasgó. Frente a ellos, el sheriff Kenneth Wolf, un experimentado agente de la ley, miraba el informe en su regazo, luchando por entender la tragedia. No se pierden 2 niños, dijo Marta con voz quebrada por la angustia. No se pierden gemelos. El sheriff no se inmutó, había lidiado con padres frenéticos antes, pero esto se sentía diferente. 7 niños habían desaparecido sin dejar rastro, y las circunstancias no eran normales. Estamos tratando esto como una posible abducción, explicó Wolf, tratando de tranquilizarlos, pero la voz de Rafael era firme y baja, devuélvanlos a casa. Mientras tanto, el detective Mason O'Connell observaba a Marley Greer a través del cristal unidireccional. Ella estaba sentada en silencio, dibujando el mismo extraño símbolo una y otra vez en un pedazo de papel. Era una espiral enredada con una cruz y 3 puntos debajo. Marley había sido la única en regresar de esa noche en el Círculo de Fuego, con una extraña quemadura en su clavícula que no coincidía con ninguna reacción conocida al rayo. O'Connell conocía el símbolo. Le recordaba a un caso de 1979, cuando Alicia Langley, una niña, desapareció cerca del campamento Ashwood, y su diario contenía una versión burda del mismo símbolo. Cuando Marley describió cómo vio el símbolo marcado en un tronco después de la descarga del rayo,
el estómago de O'Connell se revolvió. Algo en esos bosques había estado esperando. Días después, el 18 de agosto, una búsqueda llevó a un claro sin marcar en lo profundo del bosque, encontrado por un perro sabueso llamado Kip. En el centro del claro se encontraba un perturbador tótem, una construcción improvisada hecha de muñecas rotas, partes de juguetes y una cabeza quemada de My Little Pony. El fuego había sido controlado, casi ritual. Alrededor del tótem, 7 pequeños palos estaban clavados en la tierra, cada uno marcado con las iniciales de los niños desaparecidos, D, K, N, L, T. Esto no fue un accidente. El detective O'Connell y el subcomisario Reed estaban cada vez más convencidos. Esto fue un evento organizado, no una abducción al azar. De regreso en la oficina del sheriff, O'Connell dibujó el símbolo en la pizarra para el equipo de trabajo. Estableció una conexión entre el caso actual y el de 1979, pero los demás eran escépticos. Podría ser una coincidencia, sugirió un agente. O'Connell no estuvo de acuerdo. El mismo símbolo, los mismos eventos inquietantes, el mismo número de niños desaparecidos no podía ser una coincidencia. Esto era más grande de lo que pensaban. Mientras tanto, Marley Greer estaba de vuelta en la estación de enfermería, atrapada en un sueño que se sentía como un recuerdo. Estaba nuevamente en el círculo de fuego, pero esta vez, no había fuego. En su lugar, un agujero negro se abría en la tierra, y los niños estaban en su borde, no asustados, sino esperando, como si los hubieran convocado. Algo antiguo, algo oscuro, los había reclamado. Marley no podía hablar, no podía moverse, y entonces lo escuchó, el susurro, una voz desde debajo de la tierra, suave, familiar. Ella es la guardiana. Devuélvanla cuando esté lista. Marley despertó con un jadeo, sus manos aferrándose a su pecho, sus yemas de los dedos ennegrecidas con carbón, aunque no había estado cerca del fuego en días. La pesadilla permaneció en su mente mientras el sheriff Bolt visitaba el claro esa tarde. Es como un cementerio, murmuró, caminando alrededor del perímetro. No hay huesos, notó Reed, mirando el perturbador tótem en el centro. No hay sangre, solo eso. Bolt se agachó cerca del tótem, sus ojos se entrecerraron cuando vio un alambre de cobre con una etiqueta de nombre de niño deformada por el calor. Mason Wille, murmuró Bolt. 12 años. El horror de lo que habían descubierto lo pesaba enormemente. Algo viejo, murmuró, su mente corriendo. Algo que no se supone que los niños encuentren. Se giró hacia Reed. Consígueme la historia de estas tierras, todo de antes de que fuera un campamento. Esa noche, mientras las sombras se estiraban a través del condado de Trinity, Marley se sentó sola en la estación de enfermería, su cuaderno de dibujos abierto ante ella. Ya no estaba dibujando espirales. Ahora, un mapa tomaba forma en la página, caminos, árboles, una puerta bajo tierra, un círculo de piedras y algo marcado con una escritura infantil, la habitación sin luz. No sabía cómo lo sabía, pero sentía la atracción de algo antiguo y real, algo que había dibujado antes, como si alguien más lo hubiera visto primero. 2 días después, el sheriff Bolt y el detective O'Connell estaban profundamente en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Trinity. A Bolt no le gustaban los archivos, el olor a moho, el papel quebradizo, el silencio que parecía presionarlos. Pero hoy, estaba decidido. Estaban rastreando la historia de la Tierra, buscando cualquier cosa que pudiera explicar los siniestros eventos que se desarrollaban en el campamento Ashwood. Los registros los llevaron a un hogar juvenil que una vez existió en las tierras, el Ashwood Reformation Home for Wayward Youth, una instalación que había sido cerrada en 1943 debido a problemas internos y múltiples incidentes. Consígueme detalles sobre esos incidentes, ordenó Bolt. O'Connell hojeó las páginas. Los registros de la década de 1930 no eran precisamente detallados. Pero este lugar se cerró por una razón, dijo O'Connell con seriedad. 1 hora después, Bolt descubrió una fotografía de 1938, que mostraba a niños con uniformes reunidos alrededor de un círculo de piedras blancas planas. Una niña se destacaba, con los ojos muy abiertos por el miedo, una figura borrosa acechando en las sombras detrás de ella. O'Connell se detuvo. Es el mismo diseño que Marley dibujó, dijo, su voz tensa por la realización. No lo inventó, susurró Bolt. Lo recordó. De regreso en la oficina del sheriff, Marley estaba sentada en silencio en una habitación lateral, continuando sus dibujos. Hoy, en lugar del símbolo o el mapa, dibujó una habitación cuadrada, sin ventanas, con una puerta y 7 camas pequeñas, con una figura sentada en una cama, los demás ausentes. Debajo,
La escritura temblorosa decía: la habitación sin luz. Él vive abajo. El subcomisario Reed entró, tratando de persuadirla para que hablara, pero Marley permaneció en silencio. Cuando le preguntó sobre el dibujo, ella parpadeó lentamente y dijo: está debajo de los árboles. Reed preguntó: ¿quién es él? Marley se giró hacia él, su voz firme por primera vez desde las desapariciones. Él solo viene cuando hay fuego, dijo. Más tarde, Wolf y O'Connell revisaron los mapas de la institución de 1938, comparándolos con los datos actuales del GPS. El tótem de juguete había sido encontrado en un claro que coincidía exactamente con el lugar donde estaba el patio de la Ashwood Reformation Home. El dibujo de Marley de la habitación sin luz coincidía con los planos para un dormitorio subterráneo, un área que había sido enterrada y olvidada después del cierre de la instalación. Todavía hay algo abajo, dijo O'Connell, su voz temblando mientras sostenía el mapa. Esa noche, otra tormenta pasó sobre el condado de Trinity, imitando la de la semana anterior. Marley, en un sueño inquieto, comenzó a susurrar nombres: Danny, Cale, Mason, Thomas, Lucía, Brooklyn, Noah una y otra vez, como si los estuviera llamando o lamentando. Algo oscuro y antiguo los había reclamado. Al día siguiente, el 21 de agosto, Wolf y O'Connell estaban en el borde del círculo de fuego, ahora marcado para excavación. Los topógrafos pusieron banderas y se iniciaron escaneos térmicos mientras se preparaban para cavar. Wolf se agachó, pasando su mano sobre el centro de la fogata, donde Marley había dicho que el tronco se había rajado y quemado durante la tormenta. Lo que fuera que se había ocultado bajo la superficie del campamento Ashwood estaba a punto de ser desenterrado. Y Marley, con sus dibujos y recuerdos, parecía ser la clave para desvelar sus aterradores secretos. O'Connell y Wolf se quedaron congelados, mirando el espacio detrás de la roca. El aire en la cámara se sentía denso, espeso con algo más que polvo. O'Connell se agachó, su linterna parpadeando mientras miraba en el estrecho espacio. Ella está abajo, pero no está sola, murmuró entre dientes. La inscripción grabada en la piedra resonó en su mente. Era una advertencia, una pista, tal vez un último intento de quien hubiera estado allí antes. Su corazón latía con fuerza cuando se giró hacia Wolf. Tenemos que entrar. Los dos trabajaron rápidamente, moviendo la roca a un lado y revelando un pequeño espacio estrecho debajo del suelo de la cámara. El angosto espacio olía débilmente a tierra y descomposición, pero estaba demasiado oscuro para ver qué había adentro. A medida que O'Connell y Wolf se deslizaban por la abertura, el aire se volvía más frío, y la sensación de ser observados era casi sofocante. El túnel se torcía hacia adelante, apenas lo suficientemente ancho para que pudieran gatear sobre sus manos y rodillas, con las paredes resbaladizas por la humedad. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final del espacio de arrastre. Las paredes se ensancharon ligeramente, y el más tenue resplandor emergió desde detrás de una esquina. Al rodearla, sus linternas iluminaron una vista extraña y perturbadora. A la luz tenue, había una gran plataforma de piedra circular, cubierta de cenizas, con extrañas marcas grabadas en su superficie, y en el centro de la plataforma, Marley Greer. Ella yacía inconsciente, su cuerpo rígido y frío, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia la oscuridad. Su mano descansaba sobre una piedra irregular, y alrededor de su muñeca, una extraña banda metálica brillaba con una luz inquietante. Era el mismo símbolo, la espiral. O'Connell dejó escapar un suspiro. Ella lo había dibujado una y otra vez, y ahora, estaba en su muñeca, quemado en su piel. Wolf se arrodilló a su lado, revisando si había signos de vida. Su pulso era débil, pero estaba allí. Ella sigue viva, murmuró. Miró alrededor de la sala de piedra, sus ojos recorriendo las paredes donde más símbolos y números estaban grabados. Parecían antiguos, pero también se sentían familiares, demasiado familiares. No había duda. Esto no era solo un escondite, era una cámara ritual. Sáquenla de aquí, ordenó Wolf, con la voz tensa por la urgencia. O'Connell ya la estaba levantando, tratando de evitar la sensación inquietante que permanecía en el aire. Mientras se dirigían de regreso hacia el túnel, O'Connell miró las paredes una vez más, su mente a 1000 por hora. Los números, los símbolos, el ritual, todo estaba conectado. Y lo que fuera que hubiera reclamado a los otros niños todavía estaba allí, esperando, llamando. Emergieron del espacio de arrastre,
la luz del día contrastando de manera brutal con la oscuridad que acababan de dejar atrás. En el momento en que Marley estuvo fuera de la cámara, Wolf se giró hacia O'Connell. ¿Y ahora qué? O'Connell tragó saliva con fuerza. Ahora lo detenemos, dijo, con la voz llena de una tranquila resolución. Lo que sea que esté allá abajo lo terminamos. Pero, incluso mientras hablaban, un profundo retumbo resonó desde debajo de la tierra. No era un trueno, no era una tormenta, sino algo mucho más antiguo, algo mucho más oscuro, una presencia que había estado esperando a que descubrieran la verdad. El ritual aún no se había completado. El fuego comenzó debajo de la tierra, un pulso lento y constante que reverberaba a través del suelo, como el latido de algo antiguo, algo vivo. El Sheriff Wolf estaba de pie junto a la escotilla, observando cómo las lecturas de temperatura subían constantemente en los sensores del suelo. El aire estaba espeso, pesado con anticipación, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía con cada segundo que pasaba. A las 7 de la mañana, las lecturas superaron los 200 grados. Ignición subterránea, murmuró uno de los técnicos forenses, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Wolf se agachó junto a la tapa ventilada, el humo subiendo no de forma negra, sino gris, enroscándose hacia arriba como incienso. O'Connell encendió un fósforo y lo sostuvo cerca de la escotilla. La llama titiló, inclinándose hacia la abertura. Está aspirando aire, dijo suavemente. Algo está ardiendo allá abajo. Pidieron un cierre, pero, incluso mientras las palabras salían de sus bocas, ya era demasiado tarde. El fuego había comenzado. Marley ya había llegado al corazón de la cueva debajo del campamento Ashwood. Estaba de pie en una cámara circular, donde el aire brillaba con una luz extraña y antinatural. Una columna de fuego blanco flotaba sobre ella, no quemando, sino pulsando con energía. El fuego se movía como humo atrapado en un frasco, torciéndose, plegándose y retorciéndose nuevamente. Era hermoso y aterrador, una cosa imposible que desafiaba toda lógica. Los otros niños estaban con ella, pálidos e inmóviles, sus ojos vacíos pero conscientes. Cale, Noah, Thomas, Brooklyn, Lucía, Mason, todos estaban de pie en silencio, alineados, esperando. Marley entendió ahora. Este no era solo un lugar de sacrificio o pérdida. Esta era la culminación de algo más antiguo, algo que siempre había estado atado a estos bosques, a este campamento. Ellos habían estado esperándola, siempre habían estado esperándola. Se suponía que debías venir esa noche, susurró Cale, con la voz hueca, distante. Él te llamó, también, agregó Brooklyn. Su voz era solo un eco en la quietud. Marley no respondió. Sacó algo pequeño y gastado de su bolsillo. El tótem de juguete, el que había hecho años atrás, el que había dejado junto al círculo de fuego. Ella había pensado que era solo madera y cuerda, un recuerdo infantil. Ahora entendía que siempre había sido algo más. Siempre había sido una llave. Lo levantó hacia el aire, y al hacerlo, la puerta frente a ellos comenzó a temblar. De vuelta en el puesto de mando, el equipo se apresuró a responder. El fuego debajo del suelo del bosque se había encendido más rápido de lo que podrían haber predicho. Los sensores del suelo seguían registrando temperaturas en aumento, alcanzando niveles peligrosos. El sitio de excavación zumbaba de pánico mientras el equipo se preparaba para un desastre potencial. Pero nadie sabía que el desastre ya había comenzado, profundamente bajo la superficie, en esa cámara de fuego y sombra. O'Connell, de pie junto a Wolf, miraba las lecturas con incredulidad. Está sucediendo, murmuró. Todo está sucediendo ahora mismo. Mientras tanto, en el campamento, Marley había aceptado lo que debía hacer. La espiral que había dibujado, las visiones, los susurros, todos la habían llevado hasta aquí. Esta era la puerta, el umbral final. El fuego que ardía sobre ella no era un símbolo de destrucción, era una fuerza de creación, y ella, en este momento, tenía el poder de desbloquearla. No tenía miedo. Nunca había estado más segura de nada en su vida. Los niños estaban con ella, no como víctimas, sino como parte de algo mucho más grande, algo más allá de su comprensión. El fuego ardía a su alrededor, no los consumía, sino que iluminaba el camino. La puerta tembló en respuesta, y Marley dio un paso adelante. La llave, el tótem, comenzó a brillar en su mano, proyectando una luz sobrenatural a través de la cámara. Y mientras el suelo temblaba bajo sus pies, la puerta comenzó a abrirse lentamente. La enfermera tomó cuidadosamente el cuaderno de dibujo de Marley, con las manos temblorosas mientras pasaba a la página que Marley le había señalado. El dibujo era simple pero inquietante. Mostraba 7 figuras de pie en un círculo,
con Marley en el centro. Alrededor de ellas estaba el inconfundible símbolo, la espiral, esta vez dibujada con una precisión espeluznante, pero no era solo el símbolo lo que llamó la atención de la enfermera. Debajo del círculo, las palabras volvemos, nos quedamos, esperamos, estaban garabateadas con una mano apresurada y frenética, como si el lápiz hubiera sido forzado a hacer las marcas rápidamente. La enfermera parpadeó, su garganta apretándose mientras procesaba el mensaje. Había visto el mismo símbolo en el brazo de Marley, quemado en su piel, pero esto se sentía diferente, se sentía como si algo estuviera por venir. Mientras tanto, afuera de la habitación, Wolf y O'Connell se intercambiaron una mirada. Ambos hombres ya habían visto lo suficiente como para saber que la historia estaba lejos de terminar. El regreso de Marley solo los había acercado más a la verdad, pero era una verdad que parecía profundizarse con cada nuevo descubrimiento. Wolf se recostó contra la ventana, con los brazos cruzados, mirando al cielo que comenzaba a oscurecerse lentamente. He visto algo similar antes, murmuró. No aquí, pero en McAllen, en 1984. 3 niños desaparecieron durante una inundación de verano. Los encontraron 5 días después en un silo de grano, a 20 metros de distancia. Nadie sabía cómo llegaron allí. Todo lo que dijeron fue, él nos trajo. ¿Quién es él?, preguntó O'Connell, con su voz llena de curiosidad. Nunca supe eso, respondió Wolf, con una expresión sombría en su rostro. Simplemente desaparecieron hasta ahora. O'Connell estudió el rostro del sheriff, su mente a toda velocidad. ¿Crees que es lo mismo? Wolf dudó antes de responder, su mirada fija en el horizonte. Creo que nunca se fue. Simplemente dejamos de notarlo. De vuelta en la habitación del hospital de Marley, la atmósfera estaba cargada de una tensión no expresada. La enfermera, ahora visiblemente alterada, le devolvió el cuaderno de dibujo a Marley. Las manos de la niña seguían temblando, pero no levantó la vista. Estaba perdida en el dibujo, en los símbolos, en los recuerdos que seguían resurgiendo como fantasmas. A las 10:14 de la noche, Marley volvió a entregarle el cuaderno de dibujo a la enfermera. Señaló la página, donde había aparecido un nuevo dibujo. Esta vez, era diferente. La página estaba llena de humo oscuro y en espiral que parecía moverse fuera del papel. En el centro, la espiral estaba dibujada de nuevo, pero ahora estaba completamente cerrada, su forma distorsionada, como si algo intentara escapar de su interior. Sobre la espiral, las palabras estaban escritas en letras gruesas y desgarradas: la puerta se ha abierto. Estamos esperando. La respiración de la enfermera se detuvo en su garganta, sus manos temblando mientras dejaba el cuaderno sobre la mesa. No sabía qué significaba, pero sabía que no era algo bueno. Marley había sido marcada, y lo que la había tomado todos esos años atrás seguía ahí afuera, esperando el momento adecuado para regresar. Wolf y O'Connell sabían que tenían que actuar rápido. El ritual, los símbolos, los dibujos, todo era parte de algo más grande, algo que se había estado construyendo durante décadas. Y ahora, con Marley en el centro de todo, no tenían más opción que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. La puerta estaba abierta, y lo que esperaba al otro lado no iba a ser sellado tan fácilmente otra vez. A medida que la investigación avanzaba, también lo hacía el misterio que rodeaba a Red Holloway. Wolf y O'Connell estaban sentados uno frente al otro en el precinto débilmente iluminado, ambos mirando el expediente que acababa de llegar. Red Holloway, sin rastros, sin historia, sin registro de existencia más allá de una extraña solicitud presentada al campamento Ashwood en 2006, un nombre que no aparecía en ninguna lista, un fantasma con un pasado vacío. No hay certificado de nacimiento, no hay inscripción en la escuela secundaria, murmuró O'Connell. Nada que demuestre que existe más allá de ese formulario. Y nadie lo vio entrar al campamento el día del incendio, excepto el personal y los niños. Nunca apareció en ningún sistema. Wolf apretó la mandíbula, la frustración filtrándose en su voz. Pero él está aquí, ha estado aquí todo el tiempo. Está conectado con Greystone, dijo O'Connell, inclinándose hacia adelante. Si Elías Greystone, el fundador de la Ashwood Home, sobrevivió de alguna manera y se fue bajo tierra, ¿y si Holloway es su recipiente? Wolf se frotó los ojos, tratando de juntar todo. Ahora estaban cazando sombras, el tipo de rompecabezas que nadie debería tener que resolver,
pero no tenían opción. Si Greystone sigue vivo, y Holloway forma parte de esto, ya no se trata solo de los niños. Se trata de él, el hombre del abrigo, el que ha estado aquí todo el tiempo, moviendo los hilos desde las sombras. En el hospital, Marley estaba sentada inmóvil en su cama, con el cuaderno de dibujo descansando sobre su regazo. La enfermera había dejado de intentar hablar con ella, notando el cambio sutil en su actitud. Marley no había hablado en horas, pero sus manos nunca estuvieron quietas. Los bocetos se volvían más intensos, más precisos. Ahora estaba dibujando rostros reales, no solo símbolos. Un rostro apareció en sus dibujos, un rostro afilado, angular, con el cabello peinado hacia atrás y ojos hundidos, una figura cuya presencia la perseguía incluso sin palabras. Era el mismo hombre que había visto en sus visiones. Elias Greystone. Su nombre apareció debajo de la imagen, escrito con letras gruesas y deliberadas. Eloise estaba al lado de la cama de Marley, mirando el dibujo. Había visto ese nombre antes, enterrado en sus archivos. Dr. Elias Greystone, fundador de la Ashwood Home for Children, que había desaparecido en 1945. Ningún obituario, ninguna tumba. La nota en el margen del último libro de registro decía que se había ido bajo tierra. Sobrevivió a la institución, murmuró para sí misma. Pero, ¿y si no solo sobrevivió a ella? ¿Y si nunca se fue? Mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, Wolf y O'Connell reunieron a los consejeros restantes en el precinto. Dos de ellos, fáciles de rastrear, fueron cooperativos y se encontraban presentes durante el incendio. Pero el tercero, Red Holloway, era un fantasma en el sistema. Su falso apartado postal, su número de teléfono inexistente y la sospechosa ausencia de cualquier rastro de su existencia hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Wolf. Holloway no tenía registro ni antecedentes. Era como si hubiera aparecido de la nada, justo a tiempo para el incendio que lo cambió todo. Esto no es solo una coincidencia, dijo Wolf, con voz grave por la realización. Holloway está conectado con Greystone. De alguna manera, él forma parte de esto. Ha estado con nosotros todo el tiempo, y no lo sabíamos. Mientras tanto, bajo la superficie, la investigación continuó, y nuevas y aterradoras verdades fueron descubiertas. Un equipo táctico había ingresado a las ruinas subterráneas debajo del campamento Ashwood. Lo que encontraron no fue el desastre que esperaban. En su lugar, el sótano estaba preservado, intacto, su estructura abarcaba 4.000 pies cuadrados, con pasillos, escaleras y cámaras, cada una conteniendo pequeñas habitaciones que parecían celdas de aislamiento, puertas de hierro con ranuras verticales y pequeñas placas con nombres remachadas en ellas. Nombres como Leonard C. Fisher y R. número 013 Noid estaban grabados en latón, como prisioneros olvidados. En una habitación, Reed descubrió una grabadora con una etiqueta escalofriante, Experimento 9B, Identidad persistente. Cuando la cinta comenzó a reproducirse, la inquietante voz de un niño, no mayor de 8 años, resonó a través del tráiler de comando. El niño describió estar de pie en un círculo observado por algo que acechaba entre los árboles. La voz susurraba acerca de un ciclo, de algo que necesitaba permanecer dormido, de un ritual que comenzaba de nuevo. Marley había escuchado estos mismos susurros. Eloise ya iba por delante de ellos. El símbolo grabado en las paredes de las cámaras subterráneas no era solo ceremonial, era una marca de contención. Los niños, parte de un ritual que renovaba el sello, habían sido mantenidos allí para mantener a la entidad oscura a raya. Marley, sin embargo, había roto el ciclo. Había desatado algo que había estado sellado durante generaciones. Los dibujos de Marley, ahora más detallados y desesperados, mostraban no solo lugares, sino rostros que nunca había visto antes. Red, Wolf, Eloise, pero en el centro, el hombre sin rostro, la figura sin rostro que había estado escondida en las sombras todo el tiempo. Y debajo de la figura, las ominosas palabras, él no ha terminado. En el corazón de la investigación, la verdad comenzaba a volverse más clara. Elias Greystone, el hombre que fundó la institución, nunca se había ido realmente. Su legado y su influencia solo habían crecido más fuertes. Y Red Holloway era más que solo un consejero, era el recipiente a través del cual las oscuras intenciones de Greystone habían perdurado. El fuego, los símbolos, las desapariciones, todo era parte de un ritual que aún no se había completado. Pero Marley,
sin saberlo, había roto el ciclo, y ahora, les correspondía a ellos detener al hombre del abrigo antes de que fuera demasiado tarde. Eloise Rainer se recostó en su silla, el peso de la cinta de audio presionando sobre ella como una fuerza física. Sus dedos temblaron al alcanzar el dibujo del niño en el fondo del sobre. El dibujo era simple, casi inocente, 7 figuras de palo tomándose de las manos bajo un cielo turbulento, una de las figuras sombreada en rojo, pero las palabras escritas debajo eran escalofriantes. Yo recuerdo. El zumbido de la cinta aún resonaba en su mente, las mismas 7 notas que Marley había descrito. Uno recordará, uno dibujará. Todo estaba sucediendo nuevamente. El ciclo había regresado. El corazón de Eloise latía con fuerza mientras miraba el dibujo, y luego la pantalla de su computadora. Las autoridades estaban buscando a 7 niños que habían desaparecido de Camp Haven Pines, a solo unas millas de las ruinas del campamento Ashwood. Una tormenta eléctrica había interrumpido las comunicaciones durante horas, pero lo que Eloise entendió, lo que sabía, era que la tormenta no era una mera coincidencia, era una señal, una reactivación. La espiral había regresado, el ritual había comenzado de nuevo. Su mente corría mientras recordaba todo lo que había descubierto a lo largo de los años, los símbolos, los rituales, los niños que habían sido parte de algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y Marley había sido la que recordó, la que había intentado detenerlo, romper el ciclo. Pero ahora, con esta nueva desaparición, parecía que el ciclo ya se había puesto en marcha nuevamente. La mano de Eloise temblaba mientras tomaba su teléfono, marcando un número que no había llamado en años. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera al otro lado. Sheriff Wolf, dijo, con voz firme a pesar del creciente temor dentro de ella, está sucediendo de nuevo. Necesito saber todo lo que tienes sobre Camp Haven Pines. La voz de Wolf era sombría cuando respondió. Sabía que llamarías. Son solo niños, Eloise. No saben lo que están caminando hacia. La mirada de Eloise se desvió al dibujo en su mano, la figura roja destacándose marcadamente sobre las demás. Uno recordará. No era solo una advertencia. Era una promesa. Alguien había sido elegido para recordar, para traer de vuelta el ciclo. Ella sabía lo que eso significaba. Estaré allí, dijo Eloise en voz baja, su mente ya corriendo hacia lo que tendría que hacer. Las espirales, el fuego, el ritual, todo iba a suceder de nuevo. Y esta vez, no estaba segura de que alguien pudiera detenerlo. No cuando el pasado todavía vivía, esperando reclamar lo que había perdido. Mientras se levantaba, el sonido de la tormenta afuera comenzó a crecer más fuerte, como si reflejara la creciente inquietud dentro de ella. El círculo estaba esperando para cerrarse nuevamente.